Bien, muy buenos días. Como ustedes han podido seguir mis intervenciones, mis opiniones, hemos venido hablando de tres medidas concretas en el corto plazo que incluso yo le he lanzado el reto a los demás candidatos, a los grupos parlamentarios, para que aprobemos esas medidas. Y se las voy a recordar, pero ahora quiero hablarles del planteamiento más comprensivo, el planteamiento más completo sobre la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Solo para recordar esas tres medidas que planteábamos, estamos hablando de una primera medida en el sentido que los delitos de corrupción no prescriben. Como saben, pues hay una prescriptibilidad en este momento y no consideramos justo que haya gente que esté esperando que pasen los 10 años para ya estar tranquilos y que no haya esa persecución a los delitos de corrupción. Segunda medida es aumentar las penas para aquellas personas que han sido condenadas por casos de corrupción. Y tercera medida es la referida a la incautación de bienes para aquellas personas que han sido condenadas por un delito de corrupción. Eso implica aplicar o fortalecer la ley de extinción de dominios en la dirección de que todos los bienes de una persona condenada por delitos de corrupción sean incautados. Sobre esas tres medidas he venido insistiendo, que son medidas puntuales y que las podemos aprobar en este momento. Pero si ustedes han revisado la página 75 del programa de gobierno, pueden ver que en primer lugar planteamos un compromiso de instaurar un gobierno incorruptible y un sistema gubernamental de transparencia y anticorrupción. Y en ese sentido, pues, hay una serie de políticas públicas que vamos a impulsar o iniciativas que vamos a impulsar en adición a esas tres medidas inmediatas que les he venido planteando. En primer lugar, es necesario impulsar una ley anticorrupción que sea contundente contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios, empleados públicos, contratistas privados del Estado, donde debemos incluir además medidas especiales contra el nepotismo, el tráfico de influencias y los conflictos de interés que se puedan expresar en una obra determinada. En segundo lugar, es importante también impulsar una ley de transparencia fiscal e ingresos y gastos públicos. Aquí se ha hablado mucho de que se deben transparentar los ingresos, que se deben transparentar los gastos. Hay candidatos que han dicho que se debe eliminar la partida secreta, pero no han revisado el presupuesto 2019, donde ya aparece transparentemente asignados los recursos a las diferentes carteras de Estado sin una partida secreta. Sin embargo, hay que avanzar aún más de manera que eso quede establecido en la ley y que se impida la discrecionalidad que pueda tener un funcionario, un jefe de Estado, para regresar a los tiempos de la partida secreta. En tercer lugar, hay una vieja discusión aquí sobre la necesidad de separar las funciones de la Corte de Cuentas de la República, trascendiendo a una verdadera Contraloría General de la República. Esa Contraloría General de la República debe ser independiente, debe ser electa por mayoría calificada y que asuma la especialización de la función auditora de la Corte de Cuentas y separar, como hemos venido diciendo anteriormente, lo jurisdiccional de lo administrativo, que en este momento pues está junto en una sola instancia, y creo que es un tema en el cual hemos tenido consenso la mayoría de partidos políticos. Luego, en cuarto lugar, darle mayores facultades sancionatorias, efectivas al Tribunal de Ética Gubernamental. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a presentar una iniciativa que le otorgue más facultades al Tribunal de Ética, no tanto declarativo e investigativo, sino de sanción y de sanción ejemplar para aquellos funcionarios que violen la ética gubernamental. En quinto lugar, impulsar un convenio entre el Gobierno y la Fiscalía General de la República para colaborar profundamente en el rastreo de los capitales ilícitos en El Salvador y en el mundo. Esto llevaría por extensión también a convenios, a acuerdos con otros países del mundo
por supuesto respetando la atribución constitucional que tiene la Fiscalía en el monopolio de la investigación del delito. Pero como saben, la policía debe colaborar con la Fiscalía no solamente en la ejecución de una orden de captura, sino también en la investigación. Luego, mucho se ha dicho de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Incluso recordamos los años en que un funcionario director de la sección de probidad, porque pidió las cuentas públicas, las cuentas privadas, del expresidente Flores y otros funcionarios, fue destituido, fue obligado a renunciar de su cargo. La sección de probidad no puede estar sujeta a esos vaivenes y necesitamos entonces garantizar una ley especial de la sección de probidad que le dé esa autonomía, esa determinación y esa fuerza para realizar con mayor meticulosidad las investigaciones que le corresponde a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Luego hemos dicho en otras ocasiones que los grandes criminales muchas veces no tocan la droga, no tocan la operatividad de un ilícito, pero sí tocan el dinero. Y el hilo conductor del dinero es fundamental para caerle a los grandes criminales. No solo a los grandes criminales que ocupan el dinero de la extorsión, sino los que ocupan el dinero del narcotráfico y ven en ciertos vacíos que hay en la ley la oportunidad de realizar lavado de dinero. Por eso vamos a realizar un combate frontal contra el lavado de dinero. Yo conozco muchos países, muchos funcionarios que se han especializado en este campo y vamos a echar mano, vamos a hacer acopio de esos funcionarios para garantizar un combate frontal al lavado de dinero. Luego, en octavo lugar, se promoverá la Inspectoría Especial Adjunta Anticorrupción en la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil, por los mismos esfuerzos que realiza, no está exenta de la amenaza de los grupos de corrupción o de los grupos criminales en nuestro país y por lo tanto la Policía Nacional Civil debe de contar sobre ella con una Inspectoría Especial Adjunta Anticorrupción. En noveno lugar, una política cero despilfarro, una política que nos permita diferenciar lo que es la verdadera y sana inversión en los programas sociales de lo que es, por ejemplo, el despilfarro en uso de papel, de la energía eléctrica, de viajes, de una serie de factores que nos pueden permitir ahorrar e ir eliminando el despilfarro en las diferentes instituciones del Estado. En décimo lugar, pero no menos importante, sino como pilar fundamental de estas políticas, está la educación contra la corrupción. Nos proponemos incorporar en la currícula educativa, desde la educación básica hasta la educación superior, la ética del bien común, la justicia social, promover los principios y valores de la honestidad, pero sobre todo la transparencia y la lucha contra la corrupción, de manera que las nuevas generaciones estén empoderadas y sean capaces de exigir mayor transparencia y mayor lucha contra la corrupción en nuestros países. De esa manera, pues, les he querido enumerar 10 políticas fundamentales que hemos contenido o enunciado en nuestro programa de gobierno. Les quería recordar las 3 medidas concretas que hemos propuesto y les quiero agregar un asunto adicional. Hemos dicho que, si bien es cierto, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha hecho un trabajo sin precedentes, ni siquiera existían esos esfuerzos en gobiernos anteriores, también es cierto que para mejorar la confianza es necesario dar una participación a la sociedad civil en los mecanismos de Contraloría Social hacia el ejercicio del gobierno. Por eso voy a crear el Consejo Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ese consejo es el que va a estar encargado de realizar la Contraloría al gobierno y los miembros del consejo no van a ser nombrados por el gobierno únicamente, sino que vamos a tener representación de la academia, de los gremios profesionales, de la sociedad civil, de las organizaciones laborales, para que sea ese consejo el que controle el ejercicio del gobierno. La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción puede actuar
como Secretaría Ejecutiva de ese Consejo. Pero para evitar cualquier mala interpretación de que quien está fiscalizando al gobierno es una secretaría nombrada por el presidente, vamos a dejar eso de lado y vamos a pedir un consejo nombrado por los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Entonces, estimados amigos y amigas, esos son los puntos que quería resaltar, las 3 medidas concretas, el Consejo Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y las 10 políticas que están contenidas en nuestro programa de gobierno. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto haré el esfuerzo de responderla. Bueno, hay que dejar que las instituciones funcionen. Una de las cosas que más nos han afectado en nuestro país es que cada uno de nosotros y cada órgano de Estado le quiere decir al otro cómo debe hacer su trabajo. Yo creo en la independencia de los órganos del Estado. Soy muy respetuoso de las resoluciones de cada órgano del Estado y yo dejaría pues que funcione el procedimiento. Hay derechos constitucionales, hay mecanismos a través de los cuales en este caso el candidato se puede defender también y espero que el procedimiento se realice apegado a derecho y que la Corte resuelva de acuerdo pues a lo que según su interpretación y según el Estado de Derecho en el que vivimos crea más conveniente. Antonio Soriano de Mundo. Buenos días. En la reforma que plantea de la sección de probidad, en manos de quién estaría esa probidad, quién lo nombraría, sería la asamblea que nombraría. Sí, la idea es que la sección de probidad tenga una mayor independencia, ¿verdad? Y que, de ser posible, tenga un nombramiento legislativo igual que los otros órganos o las otras instancias, como la Corte de Cuentas, la Contraloría que nosotros estamos proponiendo, porque ha sido una instancia clave en el combate a la corrupción. De hecho, muchas investigaciones se han derivado de esos desajustes entre la declaración patrimonial entrante y la declaración patrimonial saliente. Así que nosotros pensamos en que debe ser una entidad con autonomía propia para realizar estas investigaciones y que debe tener el mayor respaldo en cuanto a su nombramiento también. Por la Asamblea Legislativa, esperamos, ojalá, con mayoría calificada. ¿De despartidizar? Al TSE, y la separación en la Corte de Cuentas. Bueno, pero como este es más referida la propuesta únicamente a la transparencia y lucha contra la corrupción, siempre se ha dicho que hay funciones jurisdiccionales y administrativas que deben ser separadas en otras instancias y ya hay algunos estudios, algunos elementos respecto al Tribunal Supremo Electoral y que son aspectos que también estamos dispuestos a discutir, pero como ahora lo que les quería comentar está más referido a la transparencia y lucha contra la corrupción, por eso únicamente me refería a la Corte de Cuentas. Muy bien, muchas gracias. Sigamos trabajando por un nuevo destino. Es tiempo de avanzar, vamos a